Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. El mensaje de hoy es el camino de salvación. Es un mensaje que ya hemos escuchado, pero es un mensaje que en realidad lo es todo. Este es el contenido que Dios nos ha dado para disfrutar, para que podamos ser felices. Porque no había camino por nosotros mismos, es Dios el que vino a hacer este camino y nos lo ha dado a nosotros. Por eso os bendigo a todos, a toda la iglesia, para que este mensaje lo podáis poner bien en vuestro corazón. Una persona escucha el Evangelio y cambia totalmente. Escucha el Evangelio y empieza a vivir. Escucha este camino de salvación y recibe la salvación. Cambia a ser hecho hijo de Dios. Por eso es muy importante que todo creyente disfrute bien y entienda correctamente cuál es este camino que la Biblia y Dios nos muestra. Como hemos leído hoy, hemos leído un versículo muy importante. Un animal, cualquier animal, el delfín, que es un animal muy inteligente, viene del delfín. Un caballo viene del caballo. Pero el hombre, ¿de dónde venimos? De Adán y Eva. Y dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A semejanza de Dios los creó. Y en el versículo 28 dice que los bendijo. De verdad, un hombre que conoce a Dios y empieza a recibir bendición, realmente recibe bendiciones verdaderas. Un hombre sin conocer a Dios, el recibir bendición, yo veo que es un camino por el cual incluso le puede venir hasta más destrucción. La mayor bendición que hemos recibido es poder conocerle a Él a través de Cristo. En un principio fuimos creados a esa imagen de Dios y al conocer a Cristo y recibirle, esa imagen ha sido restaurada en nosotros. Por eso vosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, podéis disfrutar de estar con Él. Podéis disfrutar de que Él está con vosotros. Podéis disfrutar de todas estas bendiciones. Dios, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa su imagen y semejanza? Dios al hombre, de entre toda la creación, le dio de su espíritu, porque Dios es espíritu. Por eso no le podemos ver a la vista. Si alguien nos dice, mira, aquí tengo a Dios colgado en un cuadro, ese no es Dios, eso es un cuadro. Dios no está ni en una iglesia ni en cualquier lugar. Dios, dice la palabra en Juan 4:24, que Dios es espíritu. Y porque es espíritu nosotros no le podemos ver. Entonces, que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza, ¿qué significa? Tal cual es Dios, nos ha creado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios creó al hombre con espíritu. Por eso, de entre toda la creación, solo el hombre busca esa ayuda divina, busca a Dios. Un perro, y los que tenéis perros lo sabréis, no se preocupan por otras cosas. Comer, dormir, ¿y dónde está mi amo? Ya está. Esa es la vida de un perro, no se preocupa por el mañana. De hecho, aconsejan no echarle mucho pienso porque se comen todo el pienso sin pensar en me lo voy a dejar para la cena, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Nos dio de su espíritu por una razón, para que pudiéramos estar en comunión con Él. ¿Por qué? Fue la forma en la que Dios nos creó. De esa forma, disfrutando de esa relación con Dios, podremos ser felices. Dios creó al hombre de esta forma. Igual que creó al árbol para echar raíz en la tierra, y sin tierra el árbol no puede crecer ni dar fruto, el hombre fue creado
para tener esa relación con Dios. El hombre fue creado para disfrutar de estar con Él. Y en el principio fue así. Y Adán y Eva disfrutaban de esa bendición. Además que Dios los bendijo y los puso para que gobernaran, para que sojuzgaran, para que llenaran la tierra. Los puso con una potestad, con una autoridad sobre toda la creación, como seres espirituales. Pero hubo un momento donde el pecado entró. Y el pecado es como un delito, ¿verdad? Cuando se incumple la ley, ¿qué decimos? Es un delincuente, ha cometido un delito. Pues el pecado es el delito que se comete delante de Dios. Dios hizo una promesa con el hombre. ¿Porque Dios es malo? No. Hizo la promesa para que recordaran quién son y para que recordaran que lo importante es que disfruten de esa relación con Él. Ya les había dado todo. Estaban gobernando la tierra. Y Dios le dijo, haced lo que queráis, gobernarla, porque yo os he bendecido, os he dado esa autoridad. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente si de él comieres, morirás. Espiritualmente morirás. Y ciertamente hoy también morimos, físicamente. Fue la condenación a ese pecado original que cometió Adán y Eva. Y que por generaciones ha venido incluso hasta hoy día. Por eso el hombre es infeliz, porque debería estar con Dios, pero por culpa de ese pecado que ni siquiera yo he cometido, el hombre nace en una condición que no conoce a Dios, que está separado de Dios. Por eso, a causa del pecado, el hombre quedó separado de Dios. Y viviendo bajo la aflicción de Satanás, que es tentador. Su nombre significa el que divide. Y ciertamente su función, él se ocupa de que el hombre y Dios continuamente estén separados, divididos. Por estos tres problemas, el hombre no puede disfrutar de esa relación con Dios. Por estos tres problemas, el hombre no puede ponerse delante de Dios, por mucho que se esfuerce en orar, por mucho que vaya a misa o le busque en una iglesia, o haga rituales, o haga el camino de Santiago, o cualquier cosa, no puede encontrar a Dios. ¿Por qué? Su problema es un problema espiritual. Y el hombre, por estos tres problemas, quedó completamente separado de Dios. Y no puede llegar a Dios. Necesita que el pecado sea solucionado. Que alguien sea ese camino para realmente encontrarse con Dios y no vivir una vida separada de Él. Y sobre todo también necesita alguien con autoridad que pueda quebrantar el poder de Satanás y romper todas las cadenas que le atan. Para restaurar su imagen, para volver a ser feliz, para volver a ser como ese pez en el agua. Si no soluciona este problema, es imposible. Por eso vino Cristo para solucionar estos tres problemas. Un hombre sin conocer a Cristo no puede disfrutar de Dios. Aunque crea que le hay, debe conocer quién es Cristo. ¿Por qué? No es con ir a la iglesia, no es con ser bueno, sino que tengo que solucionar esos tres problemas que es la consecuencia del pecado original. Yo no lo busqué, pero está en mí. Jesucristo vino para solucionar este problema, que es el problema fundamental de todo hombre y que nosotros por nosotros mismos no podemos solucionar. Parece que pasó hace muchos años, ¿verdad? Es verdad, en Génesis 1, fíjate en el principio. En Génesis 3, el pecado original. Pero ese mismo problema es el mismo que hoy día la gente tiene. La época ha evolucionado. La tecnología ha evolucionado, fíjate.
Estoy compartiendo el Evangelio a varios países a la vez ahora mismo y vuestras zonas geográficas son todas diferentes. Tenemos hasta diferencia horaria y con seguramente que algunos segundos de milésimas de diferencia os está llegando mi voz. La época ha cambiado totalmente. Pablo tenía que ir a pie andando. Fíjate. La época ha cambiado, pero el problema espiritual es el mismo. El hombre sufre por un problema espiritual. Ese es el problema del hombre. Hoy día lo tenemos que entender. Y como es un problema espiritual, aunque la tecnología, la ciencia avance, no pueden dar solución a ese problema espiritual. Porque es espiritual el problema, debe tener una respuesta espiritual. La ciencia puede sanar muchas enfermedades, pero nunca podrá sanar el problema fundamental o espiritual del hombre. Solo Dios, que es el que vino a esta tierra para solucionar este problema. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Él, sin pecado, vino para pagar la deuda del pecado. Como en Génesis 3, del 1 al 20, el hombre que cayó con ese problema espiritual sufre una condenación de estar en ese estado espiritual separado de Dios en pecado y bajo la obra e influencia de Satanás. Y las maldiciones se repiten continuamente. Y la causa de este pecado, ¿qué es? Vivir dentro de esa condenación. Por eso, por mucho que se esfuercen, no importa. Porque no les funciona, buscan una ayuda divina y acaban haciendo la idolatría. Por eso este mensaje de Jesucristo es eterno. Porque en todas las épocas tenemos que predicarlo. Aunque pasan los años, Cristo es la única respuesta para el hombre. Tienes que entenderlo. Entonces podrás entender desde cuándo ha venido realmente el problema al mundo. Vivimos en una época donde la gente desecha el Evangelio, donde la gente desecha el creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo desconocen, yo estoy seguro. Cada vez me sorprendo más. Veo gente totalmente preparada por Dios, que quieren creer en Jesucristo, pero no saben cómo. Gente que Dios ha preparado y obra en sus vidas en su horario perfecto. El mundo o el hombre separado de Dios con ese problema espiritual acaba adorando otras cosas o depositando su fe en otras cosas que no es Dios. Y eso le trae más y más maldición. Acorde a la influencia o a la corriente del príncipe de este mundo, que tiene la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Y creen en qué? En su propia prudencia, o en supersticiones, o en la suerte, o en lo que le dicen las estrellas. Están buscando una ayuda divina, pero no la encuentran. Es su condición espiritual, es su problema espiritual. Por eso, con lo físico no se puede solucionar. Y más enfermedades y sufrimiento empieza a venir. La gente empieza a padecer enfermedades incluso físicas incurables. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual el que tiene. Sufre por aflicciones mentales, pero que es consecuencia de ese problema espiritual. Y acaban dándolo todo ¿a qué? A Satanás. Acaban depositando su fe, su dinero, todo su ser, lo confían ¿en qué? En lo que les dice un horóscopo o en lo que le dicen otras cosas, o un tarot, o cuando le leen la mano. 5 minutos entran a que les lea la mano y les cambia la vida, les cambia su destino. 5 minutos que han escuchado lo que le dicen y se lo creen totalmente, cambian su vida entera por lo que le han dicho. Es que me va a pasar esto. Acaban depositando su fe en otras cosas
Y en 1 Corintios 10:20, ¿qué dice la palabra de Dios? No quiero que vosotros os hagáis partícipes de esas cosas, porque lo que ellos ofrendan, donde ellos depositan su fe, no es en mí, sino que es en los demonios. Ciertamente, todos morimos, y después de morir hay un juicio. Después de la muerte hay un juicio, y después del juicio, el infierno. Porque no puede ser de ninguna manera, o porque no, el hombre no puede solucionar este problema espiritual de ninguna manera, es Dios mismo el que vino a esta tierra. Y es Dios el que muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores o viviendo en este estado espiritual, Cristo murió por nosotros. ¿Qué ocurre? Que Cristo murió en la cruz por todos vosotros para liberarnos de ese problema espiritual, para que seamos libres. En la cruz lo acabó todo. ¿Quién? Dios. Para que podamos ser libres de toda esa atadura, de ese problema espiritual. ¿Vosotros no lo haríais? ¿De verdad vuestro hijo o vuestra hija anda por ahí con un delincuente? ¿Vosotros no le salvaríais? Es lo que hizo Dios. Aunque nosotros éramos pecadores, aunque vivíamos con ese estado espiritual en condenación, atrapados bajo la obra de Satanás, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, en Romanos 10:13 dice que porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cristo, Jesús, quien es el Cristo, murió en la cruz para que todo aquel que invocare su nombre sea salvo. En Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra, ¿qué está diciendo? El que oye el Evangelio, el que oye sobre mí, el que oye que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el que oye que Jesús vino para solucionar mi problema del pecado, de estar separado y para destruir la obra de Satanás, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y dice que ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Tenéis una nueva vida. Por eso, todos los que le creyeron y todos los que le recibieron, nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. El ir a la iglesia es importante, pero primero tenemos que creer. Si creo y acepto a Jesucristo, ¿qué ocurre? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en mí. ¡Qué gran bendición! Porque ¿qué ocurre? Al yo recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Por lo que ya no tengo condenación porque estoy en Cristo. No solo eso, sino que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es ese camino para vuestras vidas. Para que no tengáis que buscarle más. Para que no tengáis que vivir ya una vida llena de aflicción, separada de Él. Él vino para hacer ese camino. Simplemente creyéndole, depositando mi fe en Él, Dios, Jesús, os va a guiar. Os va a bendecir. Como dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es Jesucristo, quien nosotros hemos recibido como nuestro dueño y Señor. Por eso, cualquier persona que abre su corazón y reciba a Jesucristo como mi dueño y Señor, como mi Salvador, se vuelve hijo de Dios. Hoy, a través de la Escuela de Evangelio, una vez más,
tenemos que entender este mensaje. Porque en el mundo nos hablan otras cosas. Utilizan filosofías o estilos de vida, o incluso la ciencia, que parece que te puede llevar a una mejor calidad de vida. Pero no. La Biblia lo habla bien claro. El problema del hombre es espiritual. Si crees en esto y recibes a Cristo, realmente todo acaba. ¿Por qué? Fuera de Cristo no hay camino. Para salir y romper de toda maldición, solo la única respuesta que Dios nos da es solo Cristo. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque hay un ser que les trae continuamente infelicidad, que obra de forma espiritual. Y porque es la condición que tiene el hombre de vivir una vida separada de Dios. No puede ser feliz. ¿Por qué no puede recibir la salvación? Porque no hay camino. Por eso Jesucristo vino para hacer ese camino. Vosotros tenéis que saber qué habéis recibido. Si no lo sabéis, no te darás cuenta de la gran bendición que has recibido y no lo puedes disfrutar. Por eso en el día de hoy y todas las semanas, todos los días de vuestra vida, tenéis que daros cuenta de la importancia de Cristo. Ahora, realmente yo conociendo esta verdad y conociendo a Dios, recibo bendición. Entonces, de verdad que es bendición. Sin conocer a Dios, recibo economía. Parece que es algo bueno. Yo veo que eso es un camino que me va a llevar a más destrucción incluso. El éxito. La gente se cambia totalmente. Este mensaje es un mensaje que se debe aplicar a todas áreas, porque el problema del hombre es uno, espiritual. Y se aplica a todas las personas, en todas las áreas, en la sanidad, educación, en la política, en la economía. El problema es uno. Solo mirar las noticias. Yo me di cuenta, todos son consecuencias de ese problema espiritual del hombre. Es que no es feliz para nada. Por eso, solo le importan ellos mismos. Por eso ocurren las barbaridades que ocurren. Os bendigo para que a través de la Escuela de Evangelio podáis profundizar más en el mensaje de Cristo. Cristo lo es todo. Ahí está todo. Es importante ir a la iglesia, pero más importante es conocer a Cristo. Es importante tener ese corazón de buscar a Dios, pero es más importante realmente conocerle a través de Cristo. ¿Por qué solo habla solo Cristo, solo Cristo? Porque es lo que habla la Biblia. Os bendigo para que seáis esas personas que tienen claro este mensaje y disfrutan de esta verdad. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú enviaste a Jesucristo como nuestro Salvador cuando nosotros realmente no podíamos solucionar nuestro problema espiritual. Gracias porque tú lo acabaste todo en la cruz y nos has dado de tu gracia para creerte. Bendícenos, Señor, para abrir nuestros ojos espirituales a este mensaje y enraizar en esta verdad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.